En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor, para que participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que nosotros que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos con esta celebración la Semana Santa, la Semana Mayor, y lo iniciamos conmemorando esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que nos va a mostrar cómo fue Jesús recibido. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé. En las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente, al entrar encontrarán una burra atada con su borrico. Desátenlo y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta: díganle a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti humilde y montado en un burro, en la cría de un animal de carga. Los discípulos se dirigieron allá e hicieron como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito, les pusieron encima las capas y Jesús se montó. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otros los cubrían con ramas cortadas de los árboles. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo conmoción en toda la ciudad y decían: ¿quién será ese? Pero la muchedumbre decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en aquel momento los habitantes de Jerusalén salieron a recibir a Jesús aclamándolo como Mesías, aclamándolo como Rey, aclamándolo como el gran profeta que venía a ellos. Hoy también nosotros estamos invitados a poder recibir al Señor en nuestra vida, en nuestra alma, como el Mesías, como el Salvador, como el Liberador. Y eso se nos recuerda al inicio de esta Semana Santa, donde vamos a meditar también en la pasión del Señor. El Señor que entra triunfante en Jerusalén, después en el mismo lugar, en la misma ciudad, es asesinado, y de la manera más cruel y violenta. Nosotros, hoy, dejemos que el Señor entre en nuestra vida, dejemos que el Señor entre en nuestro corazón, y que sean nuestras almas las que nosotros postremos a los pies del Señor, para que Él pase por ahí,
para que Él sea quien reine en nuestra vida. Que sea el Señor dirigiendo nuestros pasos hacia Él y dándonos la gracia de poder vivir esta Semana Santa en verdadero recogimiento, pero sobre todo en verdadera conversión, para pasar más allá del sentimentalismo, de la emoción, a que podamos tener un cambio verdadero y radical en nuestra vida. Y así podamos enfrentar todo lo que hoy estamos viviendo. Tenemos miedo, tenemos preocupación, tenemos angustia, tenemos enfermos, estamos enfermos. Pero si nosotros nos abandonamos en las manos del Señor, vamos a tener esperanza. Y la mejor manera de hacerlo es ofrendarle al Señor ahora que no podemos hacer las penitencias exteriores, nuestras peregrinaciones, nuestras procesiones, donde tal vez unos iban descalzos y todo más. Descalcemos nuestra alma del pecado. Caminemos al encuentro del Señor dejando atrás el pecado. Esa es la primera y principal procesión que debemos hacer. Esa es la primera y principal peregrinación que debemos hacer, para que así el Señor nos restaure la salud del alma y también nos pueda restaurar la salud del cuerpo y pueda alejar de nosotros, de nuestras familias, de nuestros pueblos, ciudades, nación y del mundo esta epidemia. Pero volvamos a Dios, volvamos a Él, para que así el Señor se apiade y tenga misericordia. Porque nosotros esperamos del Señor que tenga misericordia, pero nosotros queremos seguir igual que antes. Y no puede ser así. Tenemos que dar nosotros el paso. Tenemos que caminar hacia el Señor. Tenemos que disponernos a ir al encuentro del Señor para que Él se apiade. Es poco lo que tenemos que ofrecer, pero es lo que tenemos para ofrecerle, nuestra conversión. Por eso, queridos hermanos, al conmemorar esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, también nosotros aclamémoslo en nuestra vida, con nuestra voz, con nuestra alma, con todo nuestro ser, para que Él reine en nuestras familias, para que Él reine en nuestras ciudades, para que Él reine en nuestras naciones, para que Él reine en el mundo, para que su reinado se dé, y su reinado es de justicia, de amor y de paz. Dejemos que el Señor realmente con nosotros camine y nosotros juntamente con Él. Por eso ahora, haciendo conmemoración de esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vamos también nosotros, con júbilo, con alegría, aclamando al Señor, Él que es el Hijo de David. Entonces, con nuestra voz física y con la voz del corazón, encaminémonos cantando alegres al Señor. Con espinas de mi trigo.
Dios todopoderoso y eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me meseaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Alabado Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, un
uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comía dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Ven, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Siéntense aquí mientras voy yo allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña:
Al que yo bese, ese es, préndanlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro. y lo besó. Pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces Jesús dijo a la gente, ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon, Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho, mas aún yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? y ellos contestaron. Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros los golpearon diciendo, Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo, No sé qué quieres decir. y al salir al portal lo vio otra y le dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús el Nazareno. otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro. Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, No conozco a ese hombre. y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y sabiendo lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo, He pecado entregando sangre inocente. pero ellos dijeron, ¿A nosotros qué? Allá tú. él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó.
Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilatos les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Sea crucificado. Pilatos insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza, y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz.
Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confía en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani. es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente, este era hijo de Dios. había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor estando de vida anunció, a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia, vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos meditado en la pasión del Señor, Él que ha entregado su vida por nosotros, Él que ha sufrido la traición de los más cercanos, de uno de sus discípulos, Él que sufrió el abandono de sus amigos, Él, el santo, el justo, que es tratado como un bandido, un criminal.
Él que tiene un juicio injusto. Y el Señor nos da ejemplo de cómo nosotros tenemos que enfrentar nuestra vida, con el valor, con la valentía, de cómo tenemos que enfrentar cada uno de los sufrimientos y las situaciones difíciles que podemos atravesar. ¿De qué manera? Confiando en Dios, sin desesperarnos. Pareciera difícil, pero el Señor nos demuestra de que es posible. Y para nosotros es posible que cada una de las diferentes pruebas, circunstancias difíciles que atravesemos, poderlas vivir desde la fe. ¿Por qué? Porque el Señor lo consiguió. Y porque el Señor, a través de soportar todos estos sufrimientos, que no solamente fueron físicos, porque también tenemos que pensar en el sufrimiento del Señor por la traición de aquel que era uno de sus más allegados, por el abandono de aquellos que llegaron a decir: Señor, por ti daremos la vida. También esto para él representó un dolor y un sufrimiento. Y también todos los sufrimientos físicos. ¿Y por qué el Señor asumió todas estas cosas? Para pagar el precio de nuestro rescate, para podernos dar vida nueva, para que derramando Él la sangre nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Y cómo nos hacemos hoy nosotros partícipes de esta salvación que el Señor nos trajo? Si seguimos el Evangelio, si vivimos como Él quiere que vivamos, si abandonamos nuestra vida de pecado, nuestra vida pasada, y comenzamos a vivir en la virtud, en la santidad. De esta manera nos vamos a hacer nosotros partícipes de esta salvación que el Señor nos ha traído. Hermanos, no nos engañemos, porque muchas veces pensamos que si sentimos gran dolor, lloramos, al meditar en la pasión del Señor, con eso ya es suficiente. Ese es el inicio. El dolor, el reconocernos pecadores, pero tenemos que dar el paso. No nos podemos quedar solamente en el sentimentalismo del momento. Tenemos que dar el paso para comenzar una vida nueva, la vida en la gracia. Por eso yo los invito que durante esta semana, comenzando desde hoy, meditemos en la pasión del Señor. Meditemos en el Señor que se entregó por nosotros. Y junto con eso hagamos nuestro examen de conciencia. ¿A qué me llama el Señor a morir? ¿Cuántas veces yo también he traicionado al Señor? ¿Cuántas veces yo lo he abandonado? ¿Cuántas veces yo lo he escupido? ¿De qué formas yo lo he maltratado? ¿De qué formas yo lo sigo matando hoy? Porque esto nos tiene que llevar a algo concreto. Y más que todo, en esta Semana Santa que tiene algo especial. Se han dado circunstancias diferentes, frente a las cuales también tenemos que meditar y también tenemos que verla como ese llamado del Señor a volver a Él. El tiempo para poder reflexionar juntos en familia qué tenemos que mejorar. Y también nosotros hagamos penitencia. ¿De qué manera? Ojalá que dediquemos más tiempo a la oración, que dediquemos más tiempo al diálogo, que en esta semana, en estos días santos, podamos reunirnos en familia y poder examinar la vida. ¿Qué hemos conseguido como familia? ¿Qué logros tenemos? Pero también en qué tenemos que mejorar. Y esa será, con toda seguridad, la mejor ofrenda, la mejor peregrinación, la mejor procesión que nosotros podamos hacer, porque es caminar hacia el Señor, porque es volver hacia Dios.
y tengan la seguridad de que si estrechamos nuestros lazos familiares, si llamamos a aquella persona que hemos ofendido o que se ha sentido ofendida por mí, vamos a tener el conforto para poder enfrentar estas situaciones que estamos viviendo. Va a ser más fácil poder hacerle frente al miedo porque estamos unidos. Va a ser más fácil poder enfrentar la enfermedad de quien está enfermo porque tenemos la compañía de nuestros seres queridos al lado. Me preguntaban, pero padre, usted solamente habla de pecados y de conversión, ¿y por qué no habla usted de esperanza, de todas esas cosas? Porque es que nadie puede tener esperanza si está en el pecado. Porque es que nadie puede en su vida pretender que va a sentir el conforto y la ayuda si seguimos en nuestra situación alejados de Dios. Para podernos nosotros sentir amados, tenemos que dejar a Dios entrar en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues renunciando al mal, abriendo nuestro corazón a Dios, dejándonos tocar por Él, que su pasión, que su muerte sea para nosotros verdaderamente significativa. Entonces vamos a podernos reconciliar con nuestros hermanos y los vamos a poder sentir cercanos. El esposo con la esposa, los padres con los hijos con los padres. Y no nos vamos a sentir solos. Y a través de ellos vamos a sentir el amor de Dios que llega a nuestra vida. Y entonces ahí sí, queridos hermanos, vamos a poder nosotros sentir que Dios está cercano a nosotros. Porque nosotros le hemos dado un lugar. Porque nosotros nos hemos abierto al diálogo. Porque nos abrimos al perdón. Que esa sea nuestra penitencia. Que esas sean nuestras procesiones. Que esas sean todas las manifestaciones de nuestra fe. Poder volver a Dios con actos concretos. Poder volver a Dios de nuestro pecado. Poder tomar la resolución y determinación como lo hizo un día Zaqueo: si a alguien le he robado, le devolveré. Y la otra parte se la daré a los necesitados. Que nuestro ayuno de esta Semana Santa sea compartir con aquellos que están sufriendo por el hambre, porque ante no poder trabajar y todas las restricciones, no tienen qué comer. Que ojalá entonces ayudemos todos los días. ¿Para qué? Para poder colaborarle y sentir el dolor de nuestros hermanos que están sufriendo. Que esa sea nuestra Semana Santa, que esas sean nuestras manifestaciones de piedad, pero concretas. No nos quedemos solamente en el sentimentalismo, no nos quedemos solamente en lo bonito de lo externo, sino que todo esto nos tiene que llevar a algo más, a poder tomar actitudes diferentes, las actitudes que el mismo Jesús vino a mostrarnos, de compasión por el hermano, de perdón, de misericordia. Que esta Semana Santa realmente para nosotros sea volver a Dios, unidos a su pasión, pero también confortados por su sangre renovadora, liberadora, que nos hace criaturas nuevas. Y no pensamos y sintamos de que no somos capaces, que con la ayuda de Dios sí somos capaces. No sucumbamos ante el temor, no sucumbamos ante el dolor, ante la desesperanza, porque el Señor está de nuestro lado. El Señor camina con nosotros, Él conoce nuestro dolor y sufrimiento. Entonces Él está con nosotros. Acerquémonos a Él y dejémonos conducir por Él. Que si tenemos que pasar por la calle de la amargura también, si tenemos que llevar el peso de nuestro pecado, Él era inocente, pero cargó con la pesada cruz, y nosotros lo que nos corresponde, que es nada, comparado con el sufrimiento del Señor, llevémoslo también con amor. Y si sentimos que no podemos, Él es nuestro Cirineo. Es Jesús
el que nos ha ayudado a nosotros a cargar con nuestra cruz. Pidámosle a Él la fuerza, pidámosle a Él que siempre esté a nuestro lado y nosotros estemos de su lado, para que así, juntos, podamos vencer el dolor, el sufrimiento, y juntos vamos a poder vencer la muerte, porque Él la venció, porque al final de todo esto hay un grito de esperanza, y es que el Señor no se quedó en el dolor y en el sufrimiento, sino que dio el paso a la vida. Y también nosotros tenemos que saber de que nuestra vida no se va a quedar en el dolor y en el sufrimiento. Hay algo más. Está Dios, está la vida, está Él, esperándonos con sus brazos abiertos. Nos colocamos de pie y proclamamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y con la fe y la confianza de los hijos elevemos nuestras súplicas a nuestro Padre. Padre, llena de tu Espíritu al Papa Francisco en este momento crucial para la Iglesia y toda la humanidad, para que los guíe siempre con la luz del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por nuestros gobernantes, para que se guíen por el amor, la misericordia y la justicia, a la hora de tomar decisiones y piensen siempre en el bienestar de todos, especialmente los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, acompaña a tu Iglesia y a todos aquellos que se sienten solos, están enfermos, preocupados, en esta Semana Santa que meditamos en tu pasión, para que en esta semana nos acerquemos unos a otros en tu amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, te pedimos también por los esposos, por la relación de los padres con los hijos y de todos y cada una de las familias cristianas, para que la armonía brille en las casas y resplandezca tu mensaje al mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, te pedimos por todos los que sufren a causa de esta epidemia, para que les des tu sabiduría y la salud en estos momentos de prueba. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Padre, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Manos extendidas, te ofrecemos lo que de gracia recibimos. De manos
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la meditación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados, con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y aclamamos, llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Movidos por el Espíritu Santo, oremos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar,
Comunión espiritual. Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la frialdad e indolencia de algunos de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Oremos. Alimentados con este sacrificio santo, te pedimos suplicantes, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La invitación que les hacía se la renuevo ahora. Que en esta Semana Santa podamos ofrecerle al Señor verdaderos actos de contrición, de arrepentimiento. Que podamos ofrecerle verdaderos actos de penitencia. Los físicos sí, que podamos hacer ayuno, sobre todo el Viernes Santo, día en que la Iglesia nos pide que hagamos ayuno para reconocer nuestra fragilidad y saber que de Dios nos viene la fuerza. Pero que hagamos también penitencia, muriendo a nuestro egoísmo y pudiendo compartir de lo que tenemos con los necesitados. De manera especial porque sabemos que aún algunos de nuestros hermanos, teniendo un empleo, teniendo algunas posibilidades, se encuentran en necesidad. Entonces son muchos más los necesitados hoy. Que podamos hacer penitencia y ofrecérsela al Señor dialogando en familia, pudiendo hacer ese examen de conciencia juntos. ¿En qué tenemos que crecer? ¿En qué tenemos que ayudar? Que podamos hacer esos actos de perdón los unos con los otros y tengan la seguridad de que no nos vamos a lamentar de que no pudimos asistir a esta liturgia o aquella otra, que no pudimos comulgar, porque vamos a poder comulgar de una manera también agradable al Señor, amando al hermano, reconciliándonos con Él, reconociendo el rostro sufriente de Cristo en presencia de mis hermanos, los que sufren, los que están enfermos, los que se encuentran sin esperanza, de podernos hacer cercanos a tantas personas que lo están necesitando. Y de esa manera va a ser agradable a Dios con toda seguridad nuestra Semana Santa, nuestra oración, para que recemos mucho en familia, para que elevemos a Dios súplicas por nuestros hermanos que están enfermos por causa de esta epidemia, que pidamos mucho por los médicos, enfermeras, todos los personales que trabajan en los hospitales, todos los que tienen que ver en la ayuda de todas estas necesidades, que son muchas personas que están involucradas, por los que tienen miedo, por los que han perdido la esperanza, por los difuntos, porque tenemos que acordarnos de nuestros hermanos que ya partieron, que ellos también necesitan de nuestra oración. Y no es como a veces pensamos que se murieron y ya están en la gloria de Dios. Tal vez estén en un sufrimiento aún mayor. Y en eso nosotros lo queremos ocultar diciendo que ya todos se fueron para el cielo. Entonces tenemos que orar por ellos para que un día también otros oren por nosotros, porque un día también nosotros vamos a ser un alma, quiera Dios, del purgatorio. De esa manera les invito a que vivamos nuestra Semana Santa en mucha oración, en mucho recogimiento, que podamos dejar a Dios hablarnos en nuestro corazón y de esa manera poder también celebrar dentro de 8 días la gloriosa resurrección del Señor.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Gracias a Dios.